¿Sabías que hay unas bolitas de hueso que se forman en la mandíbula o en el paladar? A veces son molestos y a veces los pacientes no saben qué es. ¿Quieres saber de qué se trata esto? Acompáñame a ver este video. Estos crecimientos de huesos se les conoce como torus o exostosis, que se van dando durante el tiempo, pero no son dañinos, no son malos. A veces la gente piensa que puede tener un absceso o piensa que puede ser algo malo, porque como ven que está creciendo, pueden pensar que incluso es cáncer, pero en realidad son crecimientos benignos que no tienen nada de malo. Déjame ahondar un poquito más en este tema, pero por favor te pido que te suscribas a mi canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones, que me sigas en mis redes sociales Instagram y Facebook. También te pido por favor que me dejes todas tus preguntas y comentarios aquí abajo y yo te los voy a responder. Te pido por favor que si te gusta este video le des like y lo compartas con familiares y amigos, porque hay muchas personas que aunque tú no tengas este problema, sí lo pueden tener y no saben de qué se trata. Los torus se encuentran en dos principales áreas, que es el torus palatino, que se encuentra en el paladar, exactamente en medio. Los otros torus se encuentran entonces en la mandíbula, en la parte interna, en la parte que da hacia la lengua, más o menos en el área de los colmillos o un poquito más atrás. Ahí se forman normalmente una o dos bolitas, podemos encontrar por ahí. A este torus se le conoce como torus lingual. Pero existen otros que ya no se les dice torus, pero en realidad viene siendo básicamente lo mismo y se conocen como exostosis, porque esas pueden aparecer en cualquier área de la boca. Normalmente aparecen más en la parte externa del maxilar superior o de la mandíbula y más o menos como el área de las muelas, pero también incluso se pueden extender hacia enfrente, como en estos casos. Y estas exostosis pueden presentar varias formas, pueden ser en forma de bolita, pueden ser en forma ovalada, de varias protuberancias y a veces estas protuberancias crean unos espacios entre ellas, ocasionando que sea difícil cepillarse o limpiarse en esa área. ¿Qué se siente los torus? Pues como te decía, los torus o exostosis son crecimientos benignos que normalmente no causan ningún dolor, ninguna molestia. Y muchas veces el paciente ni siquiera se da cuenta que los tiene. Muchas veces los encuentra el mismo dentista y se ven muy obvios, pero el paciente no lo había notado, no le había puesto demasiada atención porque no le causa ningún problema. Pero todo crecimiento que va aumentando hay que tomarlo en serio. Entonces, si tú vas notando que algo está creciendo en tu boca, es mejor que acudas a tu dentista y asegurarnos de que no es ningún crecimiento maligno y que no habría nada de qué preocuparse. ¿Por qué salen los torus? No hay hasta ahorita evidencia científica que demuestre por qué salen estos torus o estas exostosis. Se piensa que está más bien relacionado con el problema de bruxismo, que es un problema de gente que aprieta sus dientes o los rechina, que talla sus dientes. A ese se lo conoce como bruxismo. Al apretar nuestra boca estamos ocasionando mucha fuerza en todos los tejidos de soporte y entre ellos es el hueso. Entonces se piensa que toda esa presión que está recibiendo el hueso, como un acto de protección del mismo hueso, empieza a formar más hueso alrededor para poder soportar todas esas fuerzas de presión que le estamos ejerciendo al tallar y al apretar nuestra mandíbula. ¿Cuál sería el tratamiento para los torus o las exostosis? Pues como te decía, son crecimientos benignos que no causan ningún dolor, ninguna molestia. El tratamiento será dejarlos ahí. No hay tratamiento. No hay por qué eliminarlos, no hay por qué hacer nada. Simplemente dejarlos ahí, estarlos observando. Normalmente ningún doctor, ningún dentista te va a recomendar quitarlos a menos que estén causando otros problemas. ¿Cuáles problemas? En estos casos sí se indicaría eliminar los torus. Por ejemplo, cuando esto nos impida poder elaborar una prótesis removible en el paciente o que el paciente ya tiene una prótesis por años y que el torus ha venido creciendo y ya le impide usarlo o le está lastimando. Cuando aparezcan alteraciones fonéticas, esto quiere decir que el paciente ya está batallando incluso para hablar, porque los torus son tan grandes que le impiden un libre movimiento de su lengua y entonces su forma de hablar ya no es la misma o ya no le permite hablar con facilidad.
Cuando el torus es tan grande que interfiere con las actividades normales diarias, como por ejemplo comer, beber o mantener una higiene diaria excepcional. Cuando es tan grande que puede irritarse o ulcerarse cuando el paciente mastica alimentos duros, por ejemplo comer papitas fritas, pizzas, algunos cereales, todos esos alimentos que son un poquito duros, rasposos, incluso filosos, incluso a veces con el mismo cepillado, si hay gente que se acostumbra a cepillarse muy fuerte o que usan cepillos duros, y como son unas salientes puede también estar ulcerando el tejido que está cubriendo estos torus. Cuando eso es muy constante y que vas a mantener una herida abierta constantemente o que de plano no te deja ya comer, porque como esos torus no tienen una irrigación sanguínea, entonces todas esas heridas son muy difíciles de que puedan sanar. También en unos casos pueden ser varias especies de bolitas como una mora. Esas bolitas están juntas o unidas entre sí y crean unos espacios entre ellas, retienen alimento y es difícil limpiarlo y pueden causar infecciones. Entonces en este caso también es recomendable eliminar ese torus. Cuando el paciente siente que su estética está comprometida, como te decía, hay unos exostosis que salen incluso ya en la parte frontal de la boca. En esas áreas ya no le gusta al paciente cómo se ve y entonces por cuestión estética el paciente decidirá que es mejor quitarlos. También se recomendaría eliminarlos cuando ya estén asociados a otros procesos infecciosos, tales como la osteomielitis o con algunos carcinomas. Entonces en estos casos es muy necesario eliminarlos. Bueno amigos, espero que esta información sea útil para ti, que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete a mi canal, dale clic en la campanita de las notificaciones y déjame todos tus comentarios y preguntas aquí abajo y con gusto yo personalmente te los voy a responder. Te pido por favor que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook, que te las dejo por aquí, y te pido por favor que compartas este video a familiares y amigos. Y nos vemos en el próximo video.